Capítulo 41. La lección sobre suponer. Después de la tensión del día anterior, decidiste que era hora de cambiar un poco el ambiente. El grupo estaba disfrutando de la tarde en la playa, algunos descansando en la arena, otros jugando en el agua. Pero mientras conversaban, notaste algo. Cada vez que alguien daba su opinión sobre algo que no conocía completamente, siempre incluía la misma palabra, supongo. Al principio, lo ignoraste. Pero cuando escuchaste a varias chicas y a los chicos decirlo en una misma conversación, supiste que era el momento perfecto para enseñarles algo nuevo. Mientras el grupo hablaba sobre lo que harían más tarde, Chiyou dijo, supongo que podríamos ver la puesta de sol desde la colina. Ana asintió. Sí, supongo que la vista será bonita desde ahí. Kate, que aún mantenía su aire desafiante después de lo que pasó la noche anterior, agregó, supongo que no tenemos una mejor idea. Fue en ese momento cuando decidiste intervenir. ¿Por qué siempre suponen? Preguntaste con un tono relajado, pero firme. El grupo te miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Preguntó Meiko. Siempre usan la palabra supongo para afirmar algo, explicaste. Pero suponer es cuando uno trata de afirmar algo sin siquiera saber cuál es el origen de esa afirmación. Las chicas y los chicos se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que dijiste. Decidiste aprovechar la situación. Por ejemplo, continuaste, Chiyou, dijiste supongo que podríamos ver la puesta de sol desde la colina. Pero, ¿lo has comprobado antes? ¿Sabes si realmente es el mejor lugar para verla? Chiyou parpadeó y se sonrojó levemente. No, solo lo dije sin pensarlo mucho. Sonreíste. Exacto. Dijiste algo sin tener certeza de que es cierto o no. Los chicos se miraron entre sí, empezando a entender el punto. O cuando Ana dijo supongo que la vista será bonita, agregaste, mirándola. Ana se cruzó de brazos. Bueno, sí, no lo he visto antes, pero lo imaginé. Y ahí está el problema, dijiste con calma. Cuando suponemos, dejamos que nuestra imaginación reemplace la realidad. Y eso, muchas veces, nos lleva a malentendidos. Mary sonrió levemente, apoyando su taza de té en la arena. Interesante, así que según tú, suponer es peligroso. Asentiste. No siempre, pero en muchos casos sí. Porque cuando supones algo sin pruebas, puedes equivocarte. Y si actúas en base a esa suposición, puedes tomar decisiones incorrectas. Los chicos comenzaron a reflexionar. Kiyoshi asintió. Eso explica muchas discusiones que he tenido con mis amigos. A veces suponemos lo que el otro piensa y terminamos peleando por algo que ni siquiera era cierto. Gakuto ajustó sus gafas. Es cierto, he supuesto que algunas personas piensan mal de mí sin siquiera preguntarles. Andrea abrió los ojos. Por eso siempre malinterpreto las cosas. Meiko frunció el ceño. Nunca lo había pensado de esa forma, pero tienes razón. Supongo que, se detuvo de golpe y suspiró. Quiero decir, veo lo que dices. Ana chasqueó la lengua. TSK, me atrapaste. Anzu rió. Vaya, Giancarlo. No solo nos haces dudar de nuestras palabras, sino de cómo pensamos. Kate te miró con una expresión difícil de leer. Así que no te gusta la incertidumbre, ¿eh? Le diste una mirada tranquila. No es que no me guste la incertidumbre. Es que prefiero actuar con conocimiento en lugar de con suposiciones. Mari, que te había estado observando atentamente, sonrió levemente. Interesante, entonces, según tú, la clave es preguntar en lugar de asumir. Asentiste. Exactamente. En lugar de suponer, es mejor preguntar, investigar o comprobar por uno mismo. Después de la conversación, notaste que el grupo empezó a ser más consciente de sus palabras. Algunos se detenían antes de decir supongo y reformulaban sus frases. Otros comenzaron a preguntar más en lugar de asumir cosas. Incluso Mari, que rara vez aceptaba enseñanzas de los demás, parecía intrigada por el concepto. En ese momento, sabías que habías logrado algo importante. Porque enseñarles a pensar antes de asumir, era una lección que les serviría en muchas áreas de sus vidas. Y lo mejor de todo, ellos mismos lo estaban notando. Capítulo 42. Momentos íntimos y una conexión con Mari. Después de la conversación sobre suponer, el ambiente en el grupo cambió sutilmente. Todos parecían más atentos a lo que decían, cuestionando antes de afirmar algo sin pruebas.
Pero lo más interesante, era cómo las interacciones contigo comenzaron a volverse más personales. Las chicas, que antes solo te veían como un desafío o un misterio a resolver, ahora parecían querer conocerte en un nivel más profundo. Y entre todas ellas, Mari fue la que más te sorprendió. Mari siempre había sido inteligente, analítica y difícil de leer. Nunca mostraba emociones innecesarias. Nunca hacía algo sin un propósito. Pero en los últimos días, notaste algo diferente en ella. Se quedaba cerca de ti más de lo usual. Te observaba en silencio cuando pensaba que no la notabas. Y cuando hablaban, sus respuestas eran menos calculadas, y más genuinas. Sabías que algo estaba cambiando entre ustedes. Y no pasó mucho tiempo antes de que tuvieras la oportunidad de comprobarlo. Era de noche, y la mayoría del grupo se había ido a dormir o estaba en sus habitaciones. Saliste a la terraza del hotel para disfrutar de la brisa nocturna, cuando notaste una figura sentada en una silla, mirando el mar con una taza de té en la mano. Mari se giró lentamente al sentir tu presencia, pero en lugar de decir algo, simplemente te miró. Sin dudarlo, te acercaste y te sentaste a su lado. ¿No puedes dormir?, preguntaste con tu tono tranquilo. Mari tomó un sorbo de su té antes de responder. No es eso. Solo necesitaba un momento de silencio. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, disfrutando del sonido de las olas. Fue Mari quien habló primero. Tengo una pregunta para ti, Giancarlo. Levantaste una ceja. Dime. Mari giró su rostro hacia ti, su mirada penetrante como siempre. Eres diferente a los demás. No actúas como ellos, no te dejas llevar por impulsos, pero aún así, no eres frío. No eres distante. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Cómo lo logras? La pregunta te tomó por sorpresa. Era rara la ocasión en la que Mari mostraba un interés genuino en alguien. No en analizarlo. No en entenderlo. Sino en conocerlo. Tomaste un momento para pensar antes de responder, porque aprendí a controlar mis emociones sin reprimirlas. No significa que no sienta, solo significa que decido cuándo expresarlo y cuándo no. Mari te miró fijamente, como si evaluara cada palabra. Finalmente, dejó su taza en la mesa y suspiró. Eso es interesante. Te apoyaste en la silla y la observaste con calma. ¿Por qué la pregunta, Mari? Ella desvió la mirada hacia el mar por un momento, y entonces, dijo algo que no esperabas. Porque a veces me pregunto si yo también debería ser así. Esas palabras eran una revelación. Mari, la mujer calculadora y siempre en control, te estaba mostrando un pequeño fragmento de duda. Un momento de vulnerabilidad. En lugar de responder de inmediato, te tomaste un momento para observarla. Su expresión era serena, pero había un leve indicio de cansancio en su mirada. Y fue entonces cuando lo entendiste. Mari estaba cansada de cargar con todo. De ser la líder. De ser la que siempre tenía todas las respuestas. De ser la que nunca podía permitirse un error. Por primera vez, se estaba preguntando si podía bajar la guardia. Y lo más interesante, era que lo hacía contigo. Sin decir nada, te inclinaste ligeramente hacia ella, acercándote lo suficiente como para captar completamente su atención. Mari no se movió, no te apartó. No cambió su expresión, simplemente te miró, expectante. Entonces, con un tono bajo pero firme, le dijiste, no tienes que ser como yo, Mari. Solo tienes que permitirte ser tú misma. La viste parpadear lentamente, como si estuviera procesando lo que dijiste, y en ese instante, sentiste que algo en ella cambió. Por primera vez, Mari Kurihara parecía estar permitiéndose sentir, sin analizarlo. El silencio que siguió no era incómodo, era pesado. Un tipo de tensión diferente, no de enfrentamiento, sino de algo más profundo. Tu mano descansaba en el brazo de la silla, a solo centímetros de la suya, y por un breve momento, Mari pareció dudar, como si estuviera considerando la posibilidad de cerrar esa distancia. Pero antes de que cualquiera de los dos hiciera algo, ella suspiró y desvió la mirada. Siempre dices cosas que hacen que la gente piense demasiado. Te reíste suavemente. ¿Eso es algo malo? Mari tomó su taza de té y la sostuvo entre sus manos. No lo sé aún. Pero en su tono no había desinterés. Había algo más. Algo que no estaba lista para admitir, todavía. Después de ese encuentro, las cosas entre tú y Mari cambiaron. No era un cambio drástico. Pero ahora había algo en el aire cada vez que estaban juntos. Un nuevo nivel de entendimiento. Un reconocimiento mutuo. Y sobre todo, una posibilidad. Porque ahora, Mari no solo te veía como alguien interesante. Ahora, te veía como alguien que quizás, valía la pena conocer aún más. Capítulo 43. La lección más importante para Mari.
El silencio entre ustedes se prolongó por un momento. Mary seguía sosteniendo su taza de té, su mirada fija en el horizonte, procesando lo que habías dicho. Pero sabías que aún tenía dudas. Lo viste en su postura. Lo viste en la forma en que desvió la mirada. Lo viste en cómo, a pesar de su aparente calma, sus dedos presionaban la porcelana de su taza con más fuerza de lo normal. Y fue en ese momento cuando decidiste darle la enseñanza más importante que quizás nadie le había dicho antes. Te apoyaste en la baranda de la terraza, girando tu cuerpo para mirarla de frente. Mary. Ella levantó la vista lentamente, pero no respondió. Sin apartar tu mirada de la suya, empezaste a hablar. Ser frío no es fortaleza. Mary frunció levemente el ceño, pero no te interrumpió. El precio de no sentir no es la paz. Es la desconexión. De lo que eras, de lo que amas, y de lo que te hace brillar. Pudiste ver cómo sus ojos se entrecerraban levemente. Tus palabras la estaban alcanzando, pero no te detuviste. Muchas personas eligen ser frías porque tienen miedo. Miedo a que los juzguen, que los lastimen. Y por querer evitarlo, terminan juzgándose a sí mismos más que cualquier otra persona. Y al tratar de escapar de las críticas, se convierten en algo que ni siquiera ellos mismos reconocen. Mary apretó los labios. Sabías que lo que estabas diciendo resonaba con ella, pero aún así, se mantuvo en silencio, escuchándote. Si quieres protegerte, continuaste con calma, no necesitas cerrarte. Necesitas aprender a regular tus emociones. Y eso no se aprende de la nada, se aprende con la experiencia de la vida. Mary dejó su taza sobre la mesa, cruzando sus brazos como si estuviera resistiendo algo. ¿Y qué pasa si esa misma experiencia me ha enseñado que sentir es peligroso? Su pregunta fue más un desafío que una duda, pero tú ya estabas preparado para esa respuesta. Las emociones no son buenas ni malas, Mary. Son necesarias. Cada una tiene una función. Hiciste una pausa antes de continuar, pero si dejas que te consuman, te perderás. También depende en cómo interpretas lo que percibes, y eso influye en las emociones. Mary se quedó en silencio. Sabías que acababas de tocar un punto clave. Ser frío no es fortaleza, repetiste, esta vez con más énfasis. Te desconecta. Te inclinaste levemente hacia ella, acercando tu rostro solo un poco más. Mary no se movió. Cuando pasas tiempo con las personas que te importan, y finges desinterés en lo que les sucede, no te protege. Te hace ver inmadura. Los ojos de Mary se abrieron ligeramente. Sabías que esa frase había llegado hasta su centro. Ser frío te roba las lecciones que vienen con las experiencias. Hiciste una pausa antes de dar el golpe final. Y esas lecciones son las que te hacen actuar hacia un anhelo de cambio para bien. Mary bajó ligeramente la cabeza, sin decir nada. Sabías que estaba procesando lo que le dijiste. Pero lo más importante, no estaba rechazando tus palabras. Después de unos segundos de silencio, Mary respiró profundamente y volvió a mirarte. Pero ahora, su mirada era diferente. No estaba evaluándote. No estaba analizándote. Te estaba escuchando de verdad. Nunca nadie me lo había dicho de esa forma, murmuró. Sonreíste levemente. Nunca nadie se atrevió a decírtelo, ¿verdad? Mary soltó una risa muy suave, casi inaudible. Supongo que no. Tú levantaste una ceja. Mary suspiró y cerró los ojos por un momento. Quiero decir, tienes razón. Por primera vez, Mary estaba dejando caer su barrera frente a ti. No por obligación. No porque la forzaste. Sino porque ella misma decidió hacerlo. Y aunque no lo decía en palabras. Sabías que esta conversación había cambiado algo en ella. Algo que quizás ni siquiera ella misma entendía completamente todavía. Pero una cosa era segura. Mary Kurihara ya no te veía solo como un oponente intelectual. Ahora te veía como alguien que, por primera vez, podía entenderla de verdad. Capítulo 44. El cambio en Mary y las reacciones del grupo. Después de esa noche en la terraza, notaste un cambio en Mary. No fue drástico. No fue obvio. Pero estaba ahí. Y lo más interesante, el resto del grupo también comenzó a notarlo. Al día siguiente, durante el desayuno, te diste cuenta de algo. Mary se sentó a tu lado. No frente a ti. No en un lugar alejado. A tu lado. Fue un cambio sutil, pero suficiente para que las demás chicas lo notaran. Ana levantó una ceja. Mary, sentándote junto a alguien. Eso sí que es raro. Meiko cruzó los brazos. Interesante. Kate te miró con una sonrisa burlona. Bueno, parece que alguien está cambiando su rutina. Anne rió suavemente.
Parece que nuestra Mari ya no es tan fría después de todo. Mari no reaccionó, simplemente siguió bebiendo su té, como si no le importaran los comentarios. Pero tú, con tu percepción afilada, notaste algo en ella, un leve rubor en sus mejillas. Y eso solo hizo que las demás chicas se interesaran más en lo que estaba pasando entre ustedes dos. A medida que avanzaba el día, las demás chicas comenzaron a actuar diferente contigo. Sabías que no era coincidencia. Mari siempre había sido una mujer difícil de impresionar, alguien que no mostraba cercanía con nadie sin una razón válida. Y ahora que parecía estar acercándose a ti, las demás también comenzaron a prestar más atención, algunas por curiosidad, otras por desafío, y algunas, porque quizás, sin darse cuenta, ya te veían de una manera diferente. Ana fue la primera en reaccionar. Mientras caminaban por la playa, se acercó a ti y te golpeó suavemente el brazo. Oye, Giancarlo, ¿desde cuándo tienes ese poder de cambiar a la gente? Te reíste suavemente. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. Ana señaló con la cabeza hacia Mari, que estaba unos metros adelante. Nunca había visto a Mari así antes. Le diste una mirada tranquila. Tal vez solo está aprendiendo algo nuevo. Ana te observó por un momento, y luego sonrió de lado. Creo que yo también quiero aprender. Su tono era juguetón, pero notaste que había algo más detrás de sus palabras. Como si, al ver que Mari se estaba acercando a ti, ella también sintiera la necesidad de competir por tu atención. Kate, por supuesto, no iba a quedarse atrás. Cuando estabas en la terraza leyendo un libro, se sentó a tu lado sin decir nada. Esperaste a que hablara primero, y después de unos segundos, finalmente lo hizo. ¿Qué le hiciste a Mari? Cerraste el libro y la miraste con calma. ¿Por qué asumes que le hice algo? Kate te observó fijamente. Porque Mari no cambia de actitud con nadie, a menos que haya una razón. Sonreíste levemente. Tal vez solo tuvo una conversación que la hizo reflexionar. Kate entrecerró los ojos. TSK, como si fueras un filósofo moderno o algo así. Pero entonces, su expresión cambió. Se inclinó un poco hacia ti, con su mirada afilada y su sonrisa desafiante. Dime, Giancarlo, si lograste cambiar a Mari, ¿crees que podrías hacer lo mismo conmigo? Sabías que esto era un nuevo intento de su parte para desafiarte. Pero en lugar de caer en su juego, decidiste jugar el tuyo. Te inclinaste levemente hacia ella y, con una sonrisa tranquila, dijiste en un tono bajo. No necesito cambiarte, Kate. Tú sola te darás cuenta de lo que quieres. Kate se quedó en silencio por un momento, y luego, desvió la mirada con un leve rubor. Habías ganado otra vez. Meiko no dijo nada al principio, pero la conocías lo suficiente como para saber que estaba observando todo. Mientras entrenabas en el gimnasio del hotel, ella se acercó con los brazos cruzados y te miró fijamente. Así que ahora tienes a Mari actuando diferente, y a las demás actuando raro. No fue una pregunta. Fue una observación. Te encogiste de hombros. Solo estoy siendo yo mismo. Meiko te miró por unos segundos más, y luego sonrió levemente. Eso es lo que me preocupa. Y sin decir más, volvió a su entrenamiento. Pero algo en su tono te hizo pensar que quizás ella también estaba empezando a verte de otra manera. Más tarde esa noche, cuando todos estaban reunidos en la fogata, Mari hizo algo que sorprendió a todos. Mientras hablabas con los chicos, Mari se sentó a tu lado sin decir una palabra. No fue algo exagerado. No fue algo evidente, pero fue intencional, y todos lo notaron. Ana levantó una ceja. Bueno, esto es nuevo. Kate sonrió burlonamente. Parece que alguien tiene un nuevo asiento favorito. Meiko simplemente observó con interés. Pero Mari, con su actitud siempre impenetrable, ignoró los comentarios y siguió como si nada. Sin embargo, cuando la fogata terminó y el grupo empezó a dispersarse, Mari hizo algo inesperado. Cuando te levantaste para irte, ella te tomó del brazo por un breve segundo. No con fuerza. No con desesperación. Solo lo suficiente para que notaras su toque. Cuando la miraste, ella simplemente dijo en voz baja: gracias. No esperó tu respuesta. Solo soltó tu brazo y se alejó. Pero en ese momento, supiste algo con certeza. Mari Kurihara estaba comenzando a verte como algo más que un simple desafío. Y ahora, las demás chicas también lo estaban notando. Pero algo en la dinámica del grupo había cambiado para siempre. Ya no solo eras el hombre con autocontrol inquebrantable. Ya no solo eras el que desafiaba sus formas de pensar. Ahora eras alguien que realmente estaba dejando una marca en ellas. Capítulo 45. Mari Kurihara y el conflicto de sus sentimientos.
Desde aquella conversación en la terraza, Mari había cambiado. No de una forma drástica ni exagerada, pero había una diferencia en su comportamiento que era imposible de ignorar. Antes, siempre mantenía su distancia. Antes, siempre analizaba cada palabra y cada acción. Antes, siempre era inquebrantable. Pero ahora, notaste que algo en su mirada había cambiado. Era un cambio sutil, pero tú lo viste. Y lo más interesante, ella también lo sabía. Mari Kurihara no era una mujer que se permitiera sentir. No porque no pudiera, sino porque no lo veía necesario. Los sentimientos eran distracciones. Los sentimientos hacían que la gente cometiera errores. Los sentimientos eran una debilidad. Eso era lo que siempre había pensado. Pero entonces tú llegaste. Y, sin que ella lo hubiera planeado, algo en su interior comenzó a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué te buscaba inconscientemente? ¿Por qué le molestaba cuando las otras chicas intentaban llamar tu atención? ¿Por qué, cuando estaba cerca de ti, sentía algo que no podía explicar? Por primera vez en mucho tiempo, Mari Kurihara no tenía una respuesta. Y eso la aterraba. Desde ese día, notaste varios cambios en la forma en que Mari actuaba contigo. Buscaba estar cerca de ti sin darse cuenta. Antes, se sentaba lejos o en un punto estratégico donde pudiera ver todo. Ahora, se sentaba a tu lado en las reuniones del grupo. Comenzó a hacer preguntas más personales. Antes, solo hablaba de cosas lógicas o estratégicas. Ahora, te hacía preguntas sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que pensabas del futuro. Te defendía sin darse cuenta. Si alguien intentaba desafiarte o ponerte a prueba, Mari intervenía con un comentario frío, pero contundente. Era como si no quisiera que nadie intentara ponerte en una posición incómoda, excepto ella. Se quedaba mirándote cuando pensaba que no la notabas. No era algo obvio, pero su mirada se posaba en ti por más tiempo del necesario. Y cuando la sorprendías mirándote, desviaba la vista y tomaba un sorbo de su té como si nada hubiera pasado. Pero tú lo notabas todo, y sabías que, poco a poco, Mari estaba comenzando a sentir algo que no podía ignorar. En un momento, mientras el grupo estaba descansando, te alejaste un poco para disfrutar del aire fresco. Mari te siguió. No dijo nada al principio. Solo se quedó de pie a tu lado, mirando el mar. Después de un momento de silencio, finalmente habló. Giancarlo. Te giraste hacia ella con calma. ¿Sí? Mari frunció levemente el ceño, como si estuviera luchando consigo misma. Pero después de unos segundos, finalmente lo dijo. Tú me confundes. Levantaste una ceja. ¿Por qué? Mari te miró directamente a los ojos. Porque, nunca antes me había sentido así. Por primera vez, Mari Kurihara estaba admitiendo su conflicto interno. Pero antes de que pudieras responder, ella desvió la mirada y murmuró en voz baja. Y no sé qué hacer con eso. Ese fue el momento en el que supiste, sin ninguna duda. Mari Kurihara estaba empezando a enamorarse de ti. Pero el problema era... ella aún no sabía cómo lidiar con ello. Y eso, solo hacía las cosas más interesantes. Capítulo 46. Mari Kurihara y el descubrimiento de sus sentimientos. Mari Kurihara comenzó a actuar diferente. No era un cambio brusco ni evidente. Pero tú lo notaste. Y lo más interesante, ella también lo sabía. Por primera vez en su vida, Mari estaba enfrentándose a algo que no podía analizar con lógica. No era estrategia. No era un juego mental. Era un sentimiento. Y eso la desconcertaba. Mari Kurihara siempre había estado en control. De sus pensamientos. De sus acciones. De las personas a su alrededor. Pero contigo, no podía predecir nada. Porque no reaccionabas como los demás. No caías en provocaciones. No intentabas impresionarla. No buscabas complacerla ni desafiarla como los otros hombres. Tú simplemente eras. Y eso, sin que ella lo entendiera completamente, comenzó a atraerla. Pero su mente se negaba a aceptarlo. No tiene sentido. No necesito esto. Es solo curiosidad, ¿cierto? Pero, sin importar cuántas veces intentara convencerte de lo contrario, su corazón le decía otra cosa. Y lo peor. Cada día que pasaba, ese sentimiento se hacía más fuerte. A lo largo de los días desde que llegaste a su vida, Mari comenzó a actuar de maneras que nunca antes había hecho. No conscientemente. No con intención de manipular. Pero no podía evitarlo. Antes, Mari nunca buscaba compañía. Siempre disfrutaba de la soledad, de la tranquilidad de sus pensamientos. Pero ahora, sin darse cuenta, terminaba cerca de ti en cualquier situación. Durante el desayuno, se sentaba a tu lado sin siquiera darse cuenta hasta que alguien lo mencionaba. En las actividades del día, siempre parecía elegir estar en el mismo equipo que tú. Incluso cuando el grupo se dispersaba, de alguna forma, ella terminaba caminando a tu lado. Al principio, intentó ignorarlo.
Pero cada vez que notaba que estaba cerca de ti otra vez, sus mejillas se sonrojaban apenas un poco. Y cuando se daba cuenta de eso, se frustraba consigo misma. Mari nunca antes se había dado cuenta de cuánto observaba a las personas. Pero ahora, se descubrió mirándote demasiado seguido. A veces cuando hablabas con los chicos. A veces cuando estabas distraído, mirando el horizonte. A veces cuando simplemente estabas ahí, y cuando notaba que te estaba observando, apartaba la mirada rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Cada vez que la sorprendías mirándote, esbozabas una leve sonrisa, y eso solo la hacía sentirse más vulnerable. Mari no era alguien que disfrutara el contacto físico innecesario. Siempre había mantenido su distancia con los demás. Pero ahora comenzó a tocarte sin darse cuenta, un roce sutil en el brazo cuando hablaban, un toque en tu hombro cuando pasaba a tu lado. Incluso una vez, al caminar juntos, sus dedos se rozaron con los tuyos, y ella no se apartó de inmediato. Cada vez que esto pasaba, su corazón se aceleraba ligeramente, y eso la aterraba, porque, por primera vez, su cuerpo estaba reaccionando antes que su mente. Mientras todos estaban descansando después de un largo día en la playa, Mari te encontró en la terraza del hotel otra vez. Esta vez, no intentó evitarlo. Simplemente se sentó a tu lado en silencio. El sonido del mar llenaba el ambiente. Y después de un rato, sin mirarte, Mari susurró: Giancarlo, ¿qué se siente? La miraste con curiosidad. ¿Qué cosa? Mari respiró hondo antes de responder. ¿Qué se siente? Simplemente dejarse llevar por lo que uno siente, sin analizarlo. Sabías lo que estaba preguntando, pero en lugar de responder de inmediato, dejaste que el silencio hablara primero, y luego, sonreíste levemente. Se siente como libertad. Mari parpadeó lentamente, procesando tu respuesta, y entonces, te miró directamente a los ojos. Por primera vez, sin barreras, sin cálculos, sin estrategia, sin miedo, solo ella, Mari Kuriara, sintiendo, sin tratar de detenerlo. Y en ese momento, supiste que había perdido la batalla contra su propio corazón. Después de esa tarde, Mari ya no podía pretender que no estaba pasando nada. No podía seguir diciéndose que era simple curiosidad. No podía fingir que era solo interés pasajero, porque ahora, sabía la verdad. Le gustabas, no como un simple juego mental. No como un desafío. No como alguien a quien controlar. Le gustabas de verdad, y eso era el mayor reto que había enfrentado en toda su vida. Porque ahora, Mari Kuriara tendría que decidir qué hacer con lo que sentía. Y lo mejor de todo, tú ya lo sabías. Capítulo 47. La cena formal y mi primera caída. La noche de la gran cena había llegado. Todos debían vestirse con elegancia para la ocasión, y los chicos no tardaron en reunirse en mi habitación mientras nos preparábamos. Kiyoshi, Gakuto, Joe, Shingo y André estaban ajustándose los trajes frente al espejo, pero sus miradas estaban puestas en mí. Giancarlo, admítelo, dijo Kiyoshi, ajustándose la corbata. ¿Esta vez sí vas a caer? Me crucé de brazos y levanté una ceja. ¿Caer en qué exactamente? En los encantos de las chicas, por supuesto, intervino Gakuto, acomodándose las gafas. Después de todo, lograste resistir las tentaciones de Mari, Kateana. Sí, pero esta vez es diferente, dijo Joe con su voz tranquila. Es una cena formal. Vestidos elegantes. Sandalias. Mis ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Y eso qué tiene que ver? Shingo rió. Vamos, hombre. Sabemos lo de tu gusto por los pies. Y en una cena como esta, André levantó un dedo dramáticamente. Es la prueba final de tu estoicismo. ¿Será capaz nuestro gran amigo Giancarlo de resistirse? Me ajusté el saco del traje con tranquilidad y hablé con un tono serio y dramático. No me subestimen, no soy como los demás. Los chicos se quedaron en silencio mientras yo cerraba los ojos y ponía una mano en mi pecho. He aprendido y practicado la inteligencia emocional, mi estoicismo no me permitirá caer ante las corpo, pero antes de que pudiera terminar la frase, sentí algo, una presencia. Una energía poderosa. Una combinación de belleza y elegancia que hizo que mi concentración se desmoronara completamente. Cuando abrí los ojos y miré hacia la puerta. Allí estaban, Mari, Meiko, Ana, Kate, Chiyo y Anzu de pie en la entrada, listas para la cena. Todas llevaban vestidos elegantes y bien ajustados, resaltando su belleza natural. Pero lo que realmente me golpeó fueron su calzado. Sandalias de tacón alto, formales, negras con detalles brillantes, que reflejaban la luz de la habitación con cada movimiento. Y lo peor de todo, sus uñas estaban pintadas de blanco esmalte, perfectamente cuidadas. El golpe fue instantáneo. Mi mente en blanco.
mi respiración contenida, mis ojos brillando de aprecio. Y, por primera vez en todo el viaje, mi autocontrol falló. Un leve sonrojo se formó en mis mejillas. Sentí una cálida sensación en el pecho, como si mariposas revolotearan en mi interior. Un aura cálida me envolvió, y, sin poder evitarlo, gemí suavemente. HHHMGH, los chicos se quedaron en shock. Los ojos de Kiyoshi se abrieron como platos. Gakuto se ajustó las gafas con incredulidad. Shingo tapó su boca para contener la risa. Joe levantó una ceja, impresionado. André se llevó las manos a la cabeza y gritó dramáticamente: hermanos, hemos presenciado un milagro. Giancarlo finalmente cayó. Las chicas no tardaron en notar mi expresión y mi sonrojo, y la primera en reaccionar fue Anna. ¿Pero qué veo? Giancarlo está sonrojado, exclamó, señalándome con una sonrisa burlona. Kate, con los brazos cruzados, sonrió con diversión. Oh, esto es histórico. Nunca pensé que vería esto con mis propios ojos. Meiko me miró fijamente y murmuró: interesante. Anzu se rió. Miren su cara. Se ve adorable así. Pero la reacción más impactante fue la de Mari. Ella me observó en silencio por unos segundos, y luego, esbozó una sonrisa genuina, suave, y un poco juguetona. Se inclinó levemente hacia mí y susurró en tono bajo: así que, al final, sí tenías un punto débil. Mi cerebro entró en crisis por un segundo, pero luego sacudí la cabeza y recuperé la compostura como pude. Me aclaré la garganta y, con una leve sonrisa, respondí con calma: no lo llamaría un punto débil, más bien, un momento de apreciación. Las chicas se rieron. Los chicos siguieron burlándose de mí. Pero en el fondo, sabía que este momento se quedaría grabado en la memoria de todos. Porque, por primera vez en todo el viaje, yo había sido el que cayó. Después del caos inicial, el grupo se dirigió al salón de la cena. Pero mientras caminaba junto a ellos, noté algo curioso. Mari estaba caminando más cerca de mí de lo normal. Y, en un momento en que nadie estaba mirando, levantó levemente el dobladillo de su vestido, dejando ver más sus tobillos y sandalias. Me lanzó una mirada de reojo y sonrió con satisfacción, como si estuviera diciendo: te gané esta vez. Y en mi mente, solo pude pensar en una cosa: esta mujer está jugando con fuego. Y lo mejor de todo, yo estaba dispuesto a jugar. Capítulo 48. La cena, un juego peligroso y un evento inesperado. Después de mi inesperada reacción ante la elegancia de las chicas, nos dirigimos al salón donde se llevaría a cabo la cena. Los chicos seguían burlándose de mí, especialmente André, que no paraba de repetir mi gemido. HHHNGH decía, imitando mi expresión con exageración. Gakuto se reía como un villano de película, disfrutando demasiado del momento. Shingo, aunque intentaba mantenerse serio, no podía contener la sonrisa. Joe simplemente dijo: así que incluso los más fuertes tienen un punto débil. Y Kiyoshi, con una mano en mi hombro, susurró con una sonrisa burlona: te respeto, hermano. Me limité a suspirar, manteniendo la compostura lo mejor que podía. Pero sabía que las verdaderas pruebas aún no habían comenzado. Porque, durante la cena, Mari decidió jugar un juego peligroso. Y lo más interesante, yo estaba dispuesto a jugar. El salón estaba decorado con luces tenues y una atmósfera elegante. Nos sentamos en una mesa larga, con los chicos en un lado y las chicas en el otro. Yo, por supuesto, estaba sentado junto a Mari. Pero esta vez, sabía que ella tenía un plan. Desde el momento en que nos acomodamos, sentí su mirada sobre mí. No era la mirada analítica de siempre. No era la mirada fría y calculadora. Era una mirada diferente. Una mirada que anunciaba que algo estaba por suceder. Y no pasó mucho tiempo antes de que sintiera algo bajo la mesa. Un ligero roce en mi pierna. Al principio, pensé que había sido accidental. Pero cuando el contacto se repitió, supe que era intencional. Mari, con su expresión inquebrantable, deslizó su pie contra mi pantorrilla con una sutileza impresionante. Mi respiración se mantuvo estable. Mi expresión no cambió. Pero en mi mente, sabía que ella me estaba desafiando. ¿Quieres jugar, Mari? Está bien, juguemos. En lugar de apartarme o reaccionar, dejé que su pie siguiera su recorrido. Ella esperaba que yo me incomodara. Pero en cambio, yo levanté mi copa de vino con tranquilidad y le dediqué una mirada de reojo. Con una leve sonrisa, susurré suavemente: ¿eso es todo lo que tienes?
Mari parpadeó por un segundo. Por primera vez en mucho tiempo, pareció sorprendida. No porque su táctica no hubiera funcionado, sino porque yo estaba contraatacando. Su pie se detuvo por un momento. Y entonces, con una leve sonrisa que solo yo pude notar, continuó con su provocación. Mientras esto sucedía, las demás chicas comenzaron a notar que algo pasaba. Ana frunció el ceño. Oye, algo se siente raro aquí. Kate, que siempre estaba atenta a cualquier detalle, se cruzó de brazos y murmuró. Mari está demasiado callada, y Giancarlo demasiado calmado. Meiko bebió su vino en silencio, observando la situación con interés. Y Anzu, con su siempre presente sonrisa juguetona, susurró a Chiyo. ¿No sientes que hay tensión entre esos dos? Chiyo se sonrojó y apartó la mirada. Pero lo cierto era que, todas estaban empezando a notar que algo pasaba entre Mari y yo. Y justo cuando la cena estaba llegando a su punto más interesante. Un evento inesperado cambió todo. De repente, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un grupo de 5 hombres vestidos de negro entró con pasos firmes. La música se detuvo. Los invitados voltearon con confusión. Y entonces, uno de ellos habló en voz alta. Lamento interrumpir la velada, pero necesitamos hablar con Giancarlo Franco. El ambiente se volvió tenso de inmediato. Los chicos se pusieron en alerta. Las chicas intercambiaron miradas de preocupación. Y yo, con mi expresión relajada, dejé mi copa sobre la mesa y me giré lentamente hacia ellos. ¿Puedo preguntar quiénes son ustedes? Dije con un tono tranquilo, pero firme. El hombre al frente sonrió levemente. Eso no importa. Solo queremos hablar contigo, afuera. Sabía perfectamente que esto no era una simple conversación. Y por la forma en que Mari, Meiko y las demás chicas pusieron sus manos en alerta, ellas también lo sabían. HMPH, me puse de pie con calma. Está bien. Vamos a hablar. Kiyoshi intentó detenerme. Espera, Giancarlo, ¿qué tal si? Le puse una mano en el hombro y sonreí con confianza. No se preocupen. No tomará mucho tiempo. Las chicas no parecían convencidas. Pero antes de que alguien pudiera objetar, los hombres me hicieron una señal para seguirlos. Y con una última mirada a Mari, que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, salí del salón para enfrentarme a lo que venía. La noche había comenzado con juegos y provocaciones. Pero ahora, parecía que algo más grande estaba en juego. Y mientras las chicas y los chicos esperaban dentro con incertidumbre, sabían una cosa con seguridad. Esta no sería una noche normal. Y Mari no podía evitar preguntarse qué significaba esa sensación de preocupación que había sentido cuando te vio salir, porque ahora, más que un simple desafío, se estaba dando cuenta de que no quería perderte. Y eso, más que cualquier juego, era lo que más la asustaba. Capítulo 49. Una pelea en la noche, un nuevo desafío. El aire afuera del salón estaba pesado. Los 5 hombres vestidos de negro formaron un semicírculo a mi alrededor, bloqueando cualquier posible escape. No que lo necesitara. Porque, en cuanto los vi a los ojos, supe que estaban aquí para pelear. Y lo mejor de todo, yo estaba listo. El líder del grupo, un hombre alto con un traje impecable, dio un paso al frente y me miró con una sonrisa arrogante. Giancarlo, ¿verdad? Incliné levemente la cabeza. Parece que tienen información sobre mí. El hombre crujió los nudillos. Digamos que hemos oído hablar de ti. Alguien quiere saber si eres tan fuerte como dicen. Sonreí levemente. ¿Y quién es ese alguien? El hombre solo sonrió. Eso no importa. Lo único que importa es que esta noche vas a caer. Oh, qué interesante. Me quité lentamente el saco del traje y lo dejé sobre una silla cercana. Siempre me pregunto por qué la gente me subestima tanto. Uno de los hombres, impaciente, se lanzó contra mí sin previo aviso. Pero ya lo estaba esperando. Y en un instante, la pelea comenzó. El primer tipo lanzó un puñetazo dirigido a mi rostro. Pero para él, mala suerte. Yo ya había visto su ataque venir. Me incliné ligeramente a un lado, dejando que su golpe pasara de largo. Antes de que pudiera reaccionar, apoyé mi mano en su hombro y lo usé como impulso para darle una patada giratoria en la mandíbula. ¡Crack! El tipo salió disparado hacia el suelo, inconsciente. Los otros 4 se miraron con sorpresa. TCH, no será tan fácil como pensamos. Ataquen todos juntos.
Los 4 hombres se lanzaron contra mí al mismo tiempo. Uno intentó golpearme en el estómago. Otro intentó barberte las piernas. Los otros 2 fueron por mi cabeza. Pero ya había leído sus movimientos. Con un rápido movimiento, salté hacia atrás, esquivando los primeros golpes. Antes de que el tipo que intentó barberme pudiera reaccionar, le di una patada descendente en el hombro, haciéndolo chocar contra el suelo. El tercer tipo logró lanzar un golpe, pero lo bloqueé con mi antebrazo y contraataqué con un rodillazo en sus costillas. El último hombre logró sujetarme por la espalda. Error. Tomé impulso y lo lancé por encima de mi hombro, haciéndolo aterrizar sobre su compañero. En menos de un minuto, 3 estaban en el suelo, y solo quedaba uno en pie, el líder. El líder se sacó el saco y se remangó la camisa. Vaya, así que sí eres fuerte. Me encogí de hombros. Me alegra que te estés dando cuenta. El tipo tomó una posición de combate más profesional. Sabía que este sí era un verdadero luchador. Bien, ya era hora de divertirme un poco. El líder se movió con velocidad y lanzó una combinación de golpes veloces. Esta vez, no esquivé todos. Uno de sus puñetazos impactó en mi costado. Pero en lugar de retroceder, usé la fuerza del golpe para contraatacar con una patada giratoria que lo hizo tambalear. Él no cayó. Se sostuvo, se limpió la sangre de la boca y sonrió. No está mal. Tú tampoco. Los 2 volvimos a la carga. Puñetazos. Esquives. Patadas. Bloqueos. Cada uno medía al otro con precisión. Pero al final, fui yo quien encontró la apertura. Vi su próximo golpe venir medio segundo antes de que lo lanzara. Y eso fue suficiente. Me moví con rapidez y tomé su brazo en pleno ataque. Con un rápido giro de cadera, lo levanté en el aire y lo azoté contra el suelo con fuerza. ¡Bum! El impacto fue brutal. El líder quiso levantarse, pero su cuerpo no respondió. La pelea había terminado. Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe. Mari, Meiko, Ana, Kate, Chiyo, Anzu y los chicos salieron apresurados. Sus expresiones eran una mezcla de preocupación y asombro. «Giancarlo», exclamó Mari, acercándose con el ceño fruncido. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó Meiko, mirando los cuerpos en el suelo. Me pasé la mano por el cabello, aún respirando levemente agitado. Nada grave. Solo un pequeño malentendido. Ana miró alrededor y siguió. Vaya, tú sí que sabes cómo terminar una discusión. Los chicos miraban con los ojos abiertos. Hermano, acabas de derrotar a 5 tipos solo, dijo Kiyoshi, incrédulo. Kate sonrió levemente. Eso fue impresionante, debo admitirlo. Pero la reacción más interesante fue la de Mari. Ella me miró fijamente, no con sorpresa, no con burla, no con análisis. Había algo más en su mirada, algo que no había estado allí antes. Y en un tono bajo, casi como un susurro, murmuró: «Realmente eres diferente a los demás». Y en ese momento, supe que algo entre nosotros había cambiado, para siempre. Después de la pelea, los hombres fueron retirados del lugar y la cena continuó, pero el ambiente era diferente. Yo había demostrado algo esa noche. No solo mi fuerza, sino mi capacidad para enfrentar cualquier desafío sin miedo. Y para Mari, eso fue más atractivo de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Por ahora. Porque después de esa noche, su forma de mirarme ya no era la misma. Capítulo 50. El acercamiento de Mari y nuestro primer beso. Después de la pelea, la cena continuó como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo entre Mari y yo había cambiado. Lo veía en su mirada. Lo sentía en su presencia. Y lo notaba en la forma en que ya no intentaba mantener su distancia. Mari Kuriara estaba comenzando a aceptar lo que sentía. Y esta vez, no tenía intención de huir. Mari comenzó a actuar de manera diferente. No de forma exagerada. No de una manera obvia. Pero se notaba. Buscaba excusas para hablar conmigo. Antes, nuestras conversaciones eran ocasionales, siempre con un aire estratégico. Ahora, ella iniciaba las conversaciones. Su lenguaje corporal cambió. Se inclinaba más hacia mí cuando hablábamos. A veces, su mano tocaba la mía de forma sutil. Y cuando creía que nadie la veía, sus ojos se quedaban fijos en mí. Empezó a mostrar una faceta más suave. Aún era Mari, la mujer fuerte y analítica. Pero ahora había momentos en los que bajaba la guardia a mi lado. Y lo más interesante de todo, parecía que quería algo, pero aún no se atrevía a dar el siguiente paso. Hasta que
Yo lo hice por ella. Todos estaban relajados, disfrutando del fuego y del sonido de las olas. Pero en un momento dado, Mary se levantó y se alejó un poco del grupo. Y supe que era mi oportunidad. Me levanté sin decir nada y la seguí. La encontré de pie cerca de la orilla, mirando el mar con una expresión tranquila. Cuando sintió mi presencia, no se sorprendió. Solo susurró: sabía que vendrías. Me paré a su lado, mirando el horizonte. Tenías esa mirada de alguien que necesita pensar. Mary soltó una leve risa. ¿Y tú puedes leer hasta eso? Sonreí. Te he estado observando más de lo que crees. Ella se giró lentamente hacia mí, su rostro iluminado por la luna. Giancarlo, murmuró. Por primera vez, su voz tenía una leve duda, no de inseguridad. No de miedo, sino de algo que nunca antes había sentido con nadie. Y en ese momento, lo supo. Ya no tenía sentido seguir resistiéndose. Porque lo que sentía por mí era real. Y entonces, lo hizo. Dio un paso hacia mí. Cruzó esa barrera invisible que siempre había mantenido entre nosotros. Y, en un susurro suave, preguntó: ¿qué harías si te dijera que ya no quiero seguir ignorando esto? No respondí con palabras. Solo levanté mi mano y acaricié suavemente su mejilla. Mary cerró los ojos por un segundo ante mi toque. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de emociones que nunca antes había mostrado. Y en ese instante, no hubo más dudas. Lentamente, acorté la distancia entre nosotros. Mary no se movió, no se apartó, solo esperó. Y cuando finalmente, nuestros labios se tocaron por primera vez, el mundo desapareció. El sonido de las olas. El murmullo de la fogata a lo lejos. Las voces de los demás. Nada importaba en ese momento. Solo ella. Solo yo. Solo el calor de sus labios contra los míos. El beso no fue apresurado. Fue lento, suave, pero lleno de una intensidad silenciosa. Como si los dos hubiéramos estado esperando este momento desde el principio. Cuando finalmente nos separamos, Mary no abrió los ojos de inmediato. Se quedó allí, con su frente apoyada en la mía, respirando profundamente. Y entonces, con una leve sonrisa, susurró: supongo que era inevitable. Sonreí. No supongas, esta vez, solo siéntelo. Mary rió suavemente y asintió. Está bien. Esta vez, lo haré. Y en ese momento, supe que Mary Curiara había dejado de resistirse. Porque ahora, ya no éramos solo un juego mental. Ahora, éramos algo real. Cuando regresamos a la fogata, las chicas y los chicos notaron la diferencia. Nos miraban con curiosidad. Algunas, como Ana y Kate, tenían sonrisas burlonas. Otras, como Chiyo y Anzu, parecían sorprendidas. Pero Mary ignoró sus miradas. Y lo más impactante, se sentó a mi lado y entrelazó su brazo con el mío, sin miedo, sin dudas, sin juegos. Y en ese momento, todos entendieron la verdad. Mary Curiara, la mujer inquebrantable, había elegido estar conmigo. Y para mí, eso era la verdadera victoria.